es santo. Su nombre es santo, 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 santo. Eres. Con todo tu corazón, proclámalo. Su nombre es santo, 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 santo. Eres tú. Dale la gloria al Señor. Dile que lo alabas, dile que le glorificas. Dile gracias, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación. Bendito seas, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, y por los siglos de los siglos. Dale el mejor aplauso al Rey de Reyes. Bendice. Bendito sea Dios. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que ayuda en nuestra fe. El tema de hoy se titula ¿Cómo hacer posible lo imposible? ¿Cómo es el tema? Tal vez en algún momento de su vida usted se ha confrontado con esas dos verdades, con esas dos realidades. Tal vez en algún instante difícil usted ha pensado que no es posible. Tal vez cuando usted siente que todo está en control y de un momento a otro, porque así es la vida, porque nada es seguro en la vida, porque el único seguro es aquel que es la vida, que es Jesús, de pronto sentimos que se nos vienen los problemas encima. De pronto sentimos que todo se sale de nuestro dominio. Y uno escucha decir frases como estas. La gente dice en situaciones así: es que todo se confabuló contra mí, es que todos los problemas se vinieron contra mí. Y realmente no es eso lo que está pasando. La Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 27. Evangelio según capítulo 18, verso 27 nos dice lo siguiente: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Palabra de Dios. Levante las manos. Palabra de Dios. Denle un aplauso a esta palabra de Dios. Es una palabra que nos invita a creer. Miren lo que nos dice el Señor: lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Luego podríamos incluso en este preciso momento hacer una lista de aquello que a usted y a mí tal vez nos parece imposible. Tal vez usted está pidiendo por la transformación de alguien y ha pedido tanto que ya usted llegó a pensar que no era posible. Tal vez usted está pidiendo por alguna dolencia o enfermedad y ha pedido tanto que tal vez cree que ya usted está destinado a estar enfermo. Tal vez usted ha pedido pareja, qué sé yo, y no consigue, entonces usted ya cree que está destinado a estar solo. Puede ser. O tal vez le ha ido mal en el amor y usted ha terminado diciendo: yo no nací para amar, y cosas como esas, ¿cierto? Pero resulta que la palabra de Dios en este versículo, el versículo 27 de San Lucas, ahí en el capítulo 18, nos da la fórmula de manera implícita. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Luego significa que cuando usted y yo vayamos delante de Dios, debemos acercarnos como Él siempre nos invita, con sinceridad. Y debemos decirle: Señor, mira, yo creo, yo pienso en este momento que esto está muy difícil, pero yo quiero creer que para ti es posible. Porque el texto así nos lo enseña. Si es imposible para ti, es posible para Dios. Dígaselo al de al lado y le vamos ayudando en la fe. Si es imposible para ti, es posible. Y deberíamos pensarlo a cada instante. Deberíamos pensarlo siempre que vamos a orar. Cuando dimensionemos el problema, que tenemos esa mala tendencia de sobredimensionarlo, deberíamos acordarnos de lo que nos dice la palabra. Si es imposible para mí, es posible para Dios. Señor, a mí me parece esto, que parece imposible, pero yo creo que para ti es posible. Porque si el Señor lo dice, así es. Si el Señor lo dice, más fuerte. Si el Señor lo dice, porque Él es verdad. Luego podríamos ir dando pasos.
Yo creo que es momento que en nuestra vida de fe nos confrontemos con esta realidad y pensemos que la palabra imposible es más del vocabulario, perdón, la palabra imposible sí es más del vocabulario natural, pero la palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios, que es sobrenatural. Recordemos que solo Dios es sobrenatural, ¿cierto? Y los ángeles, hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos, que Dios los reprenda bien lejos, son seres preternaturales. ¿Por qué? Porque no son naturales, pero tampoco son sobrenaturales. Y ustedes y yo somos seres naturales. Entonces, en el lenguaje de nosotros como seres naturales existe, desafortunadamente para nosotros, el lenguaje de lo imposible. Nos rendimos muy rápido, damos el brazo a torcer muy rápido, los buenos propósitos los negociamos muy rápido. Miren que a mí me cuestiona mucho, uno en estos procesos que uno ve momentos en los que la gente tiene ese impulso de entregarse a Dios, pero ese impulso dura a veces muy poco, ¿no? Ese impulso de querer hacer la voluntad de Dios, y ese impulso a veces dura muy poco, porque en nuestro ser natural tenemos la mala tendencia de ser abandonadores, de no ser persistentes, ¿cierto? De no ser coherentes, y entonces a veces alimentamos más el lenguaje de lo imposible que el lenguaje de lo posible. Recuerda, si para ti es imposible, para Dios es posible. Y tal vez al escucharme tú te puedes estar preguntando, pero ¿será que esto sí? Puede ser, porque así somos nosotros, porque así es nuestra naturaleza. Pero te lo voy a decir de esta manera: entre más imposible sea para ti, para Dios es más posible. Porque la misma Sagrada Escritura nos enseña que es en nuestras debilidades donde Dios se hace grande. Amén. Ubiquémonos en el texto del Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 17, en el verso 20, donde hay una sanación milagrosa, porque Jesús sigue sanando. Amén. Él es el mismo ayer, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y miren lo que dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo. Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Miren, aquel hombre le había llevado a su hijo enfermo ¿a quiénes? ¿Y qué había pasado? No había sanado, ¿cierto? Y miren lo que ocurre. Jesús contestó: oh gente sin fe y perversa. Qué duro, ¿no? ¿Cómo respondió Jesús? Este versículo me llama mucho la atención para aquellos que hoy confunden el término misericordia, ¿no? Decía una amiga predicadora, nosotros estamos llamados a ser buenos, misericordiosos, pero no tontos. Y Jesús no era tonto, Jesús hablaba con la verdad, con autoridad. Y mira lo que les está diciendo a los discípulos, les está diciendo: gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Y Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría, y nada le sería imposible. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Démonos cuenta entonces lo que está pasando aquí. Es una escena fuerte, ¿cierto? A Jesús se le acerca
un señor clamando por su hijo, y quiero aquí hacer un paréntesis. Si hay una oración que a Dios le agrade, si hay una oración que Dios escuche, es la oración que hacen los padres por los hijos. Y eso no debe faltar, hoy más que nunca no debe faltar. Levanten la mano los que son padres de familia. Bueno, casi todos. Queridos padres de familia, eso hoy más que nunca no debe faltar. La oración por nuestros niños, la oración por nuestros jóvenes. En este mundo tan relativista, ya nos lo dijo el Papa Emérito Benedicto XVI hace muchos años, cuando se posesionó como sumo pontífice. El gran peligro de este mundo, decía él, es el relativismo. ¿Y qué es el relativismo? Que nos están haciendo o nos quieren hacer creer, no nos vamos a dejar, nos quieren hacer creer que todo es normal. Eso nos quieren hacer creer. Por eso, hoy más que nunca, padres de familia, debemos orar por nuestros hijos. Dígale al de al lado, debemos orar por nuestros hijos. Es necesario hacerlo. Pero a mí me preocupa porque a veces no oramos ni por nosotros mismos. ¿Cómo serán los pobres hijos? Eso me preocupa un poco y deberíamos colocar ahí un interrogante, ¿sí? Si de algo necesitamos en estos tiempos, es de la oración, porque esto solo lo transforma Dios. Amén. Entonces resulta que este hombre se le acerca y le dice que su hijo sufre de ataques de epilepsia, pero viene a darle quejas, ¿cierto? Viene a darle quejas a Jesús y viene a decirle, oiga, allá se lo lleva a sus discípulos y nada de nada. Puro tilín, nada de paredes. Y entonces Jesús, con autoridad, les dice que son personas sin fe y perversos. Dos palabras fuertes. Tal vez podríamos pensar aquí, ojalá no, que en ocasiones Jesús nos puede haber dicho eso. Cuando nosotros al acercarnos a Él, no creemos como debemos creer. ¿Y por qué no pasan muchas veces las cosas que nosotros anhelamos o pedimos a Dios, aún siendo la voluntad de Dios? No porque Dios no quiera hacerlas. Vamos a mirar varios aspectos. Primer aspecto, miren, tal vez usted lo haya escuchado, no sé, ojalá. Se nos olvidó pedir milagros. ¿Se nos olvidó pedir? Milagros. No, pero ustedes están hoy como... se quedaron en el lunes festivo. Se nos olvidó pedir milagros. Un milagro es algo que grande. Nosotros pedimos cosas pequeñas. Señor, que yo tenga para el manicure. Sí, hay gente que pide eso, ¿cierto? Pedimos cosas pequeñitas. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo el manicure, no, o sea, eso está bien. Manicure, paticure y todo lo que termine en cure. Pero a veces pedimos cosas muy mínimas, muy pequeñas. Yo no sé si es que estamos pensando que Dios es muy pequeño o que su poder es limitado, pero el Señor nos invita a pedir cosas grandes. Cree en un Dios grande y recibirás cosas grandes. Amén. Porque dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5 verso 45: vuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre justos e injustos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Denle un aplauso a esta palabra de Dios. ¿Y por qué es importante este versículo acá? Porque a veces nosotros nos sentimos que somos muy pecadores, que somos muy indignos y que no tenemos el derecho de pedirle a Dios un milagro. Pues si usted se siente muy pecador y muy indigno, pídale a Dios el milagro de no serlo, de cambiar, y luego láncele toda la lista, porque el sol sale para todos. Dios quiere darnos grandes cosas. El Señor quiere darnos lo mejor, porque de Él proviene lo mejor, pero tal vez estamos olvidando pedirle de esa manera. Cree, te lo repito, cree en un Dios grande y recibirás cosas grandes. Amén. El año pasado, cuando estábamos anunciando la peregrinación esta que hacemos a los santuarios marianos, se me acercó una señora. Me dijo, ay, yo cuánto anhelo ir, pero para mí es difícil, yo
yo no tengo económicamente la posibilidad. Y yo recuerdo que con mucha certeza y seguridad me quedé mirándola y le dije, pídaselo a Dios, pídaselo, dígale a la Virgen que interceda por usted. Y ella me sonrió, dijo, ojalá. Cuando a las 2 semanas llega y dice, voy a ir, y eso, me dieron una herencia, para la gloria de Dios, alabado sea el Señor, denle un aplauso al Señor. O sea que Dios sí puede, amén. Pero tenemos que pedirle en grande, porque Dios es grande, Dios no es limitado. Dios no es limitado, es que tenemos que cambiar esa forma de pensar. A veces pensamos en un Dios de ocasión nada más, como que me sirve para unas cosas y para otras no. No podemos primero utilizar a Dios, pero es necesario que nosotros tomemos la decisión de creer en ese Dios, que es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre, y que nos dice que pidamos cosas que nos parecen imposibles, y que Él las hará posibles. Vamos a pedir milagros, vamos a pedir. Segundo, no tener fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Y entonces el Evangelio de San Mateo 21, 21, 22, facilísimo de aprender. Dice, yo os aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidas con fe en la oración, lo recibirás. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Miren esto. Miren lo que está diciendo tan maravilloso. Todo lo que pidas con fe en la oración, lo recibirás. Amén. Pero no está diciendo unas cosas que pidas, sino está diciendo todo lo que pidas con fe. Todo, absolutamente todo, hermanos. Pero debemos empezar a tener esa certeza. Debemos empezar a renovar nuestra forma de pensar acerca de Dios, porque uno escucha a la gente decir, yo creo en Dios, pero viene un problema pequeñito y se derrumban. Y entonces, ¿de qué tamaño es nuestra fe? Y el Señor no nos la pone muy difícil. Dice que si la fe es del tamaño de una semilla de mostaza, ustedes conocen las semillas de mostaza, son como la cabeza de un alfiler, más pequeñas incluso. O sea, no es tan grande. Y con esa fe, todo lo que pidamos en oración, Él lo concede conforme a su voluntad. Miren lo que el Señor nos está invitando hoy. Primero, a creer en un Dios grande, a tener la certeza de que si pedimos con fe, y por eso yo les invito a que en su oración personal, cuando oremos, le digamos al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Porque si usted está escuchando este mensaje es porque usted cree en Dios. Amén. Amén. Pero hay que decirle al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta. Son peticiones que no estamos haciendo. Nosotros a veces nos quedamos pidiendo la añadidura y a veces no pedimos de la manera correcta. Por eso no tenemos fe, porque no le pedimos al Señor. O tenemos pero no crece esa fe. Hay que decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y miren que a veces cuando estamos en las dificultades pensamos que es que Dios se olvidó de nosotros. No, ya no pensemos más así. Nosotros en las dificultades debemos acordarnos de aquello que nos dice el apóstol Pablo, que la fe es como el oro, debe pasar por el fuego para ser purificado. Y a veces, oigan, creería yo que todas las veces, si estamos en Dios, si estamos caminando en Dios, cuando viene ese problema, cuando viene ese obstáculo, cuando viene esa situación difícil, es Dios dándonos la oportunidad para que nuestra fe crezca, para que oremos más, porque no nos digamos mentiras. Muchos de nosotros buscamos a Dios es cuando tenemos problemas y Él no se pone bravo por eso. Él quiere que siempre estemos ahí, pero nosotros somos así inconstantes. Y es esa dificultad, esa enfermedad, esa situación, la oportunidad verdadera para que nuestra fe crezca. Porque si usted me pregunta para qué es el don de la fe, yo le tengo la respuesta. El don de la fe es para los momentos difíciles. Para eso es el don de la fe. ¿Para qué es el don de la fe?
Dígaselo al de al lado para que no se le olvide. La fe es para... Y la prueba de ello es que cuando nosotros estamos caminando en Cristo y tenemos la fe, se despierta en nosotros una esperanza. Vamos a tener la fe y la certeza de que podemos orar, clamar y recibir de parte de Dios lo mejor para nosotros. Vamos a tener la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a tener la certeza de que nada ni nadie está por encima de Dios. Amén. Porque es que a veces uno se encuentra con algunas historias y la gente vive muy atemorizada. Y entonces uno a veces por ahí en las redes le escriben o le envían a uno mensajes y uno escucha frases como estas: es que hay un demonio muy fuerte que me persigue y yo llevo muchos años orando y no me suelta. Yo no creo en eso, ¿saben? En serio, yo no creo en eso. Porque donde está Dios no hay cabida para el demonio. Amén. Dígalo con fe, amén. Donde está Dios no puede estar el mal. El mismo Jesús le dijo a Santa Faustina, miren esto, le dijo: ustedes no deben tener miedo del demonio, es el demonio el que debe tener miedo de ustedes. Pero a veces cometemos un error, le damos más poder al mal que a Dios. Y a veces nos llenamos de miedo. ¿Y por qué tenemos miedo ante esas situaciones? Porque nos hace falta orar más. Porque nos hace falta en nuestra oración creer más en ese Dios que es grande, que es poderoso, que es omnipotente. Amén. Yo le doy gracias a Dios por el tiempo en que Él me permitió, digamos, ese servicio de la oración de liberación. Ya no lo hago tan seguido. Antes era todos los días 3, 4, 5 personas oprimidas, y eso son oraciones larguísimas, bastante desgastantes. Ya no. Son tiempos que Dios permite. Pero ¿por qué le doy gracias? Porque en ese tiempo fue para mí como una escuela. O mejor, ese tiempo fue para mí una escuela. Para darme cuenta con mis propios ojos el poder de Dios. Y a mí me preguntaban a veces: ¿y a usted le da miedo? Y yo tengo que ser sincero. Yo les decía: en la oración no. Cuando salgo de la oración me pongo a pensar si me trata de hacer así. Como dicen en México tiene una palabra particular. ¿Saben cuál es? No se las voy a decir porque estoy grabando, entonces no se las puedo decir. Después se las digo. Pero en el momento no sentía temor. ¿Por qué razón? Porque estaba con la gracia de Dios. Entonces, cuando uno está con la gracia de Dios, uno tiene que tener la certeza de que Dios lo defiende, de que Dios lo apoya. Amén. De que Dios lo respalda. Miren, San Agustín dice, hablando de este tema, dice: el diablo es una cucaracha al lado del poder de Dios. Diga fuerte, amén. Eso no hay que temer. Pero vamos a orar con esa autoridad que nos da la fe, la certeza de que Dios sí puede hacer grandes cosas. Amén. Tercera razón por la cual nos ocurre esto: no obtenemos lo que queremos. Y esta creo que nos compete a todos, se las he dicho de muchas maneras, ojalá algún día la podamos entender. No perseverar. Somos la generación del fast food, del internet sin límites, donde buscamos lo ilimitado, la generación de la alta tecnología, de muchas facilidades, donde estamos acostumbrados a la hora, donde nada tarda. Pero la lógica divina no ha cambiado. La lógica divina es siempre la misma. ¿Cuántas personas han sido curadas de enfermedades después de años? El sábado escuchábamos aquí un testimonio, ¿cierto? Y nos contaba Erika el sábado, que está aquí también hoy, cómo ella había sufrido una enfermedad 30 años. 30 años. Una enfermedad muy dolorosa, bastante incapacitante. Y nos contaba cómo en la vigilia del mes de mayo, en el momento de la oración de adoración, mientras estábamos clamándole al Señor sanación, el Señor la tocó y está sana completamente para la gloria de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero miren, fueron 30 años. 30 años sufriendo. Y esa perseverancia la llevó a obtener el milagro. ¿Por qué a veces no obtenemos esos milagros? Porque no
perseveramos. Dígale al de al lado, tú no obtienes milagros porque no perseveras. Y la palabra de Dios nos lo enseña fácilmente. San Lucas en el capítulo 18, en el verso 1 al 8, dice así: había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestia, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oí lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a los elegidos que están clamando a Él día y noche y les hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Den un aplauso a la palabra de Dios. ¿Por qué razón aquella viuda obtiene la respuesta del juez? ¿Por qué razón? Díganlo fuerte. ¿Por qué razón? A mí me dice la gente, y yo lo hago, claro: Eduardo, ore por mí. Pero muchas veces me toca decirles: pero usted también ore, porque no soy yo el único que tiene que perseverar. Somos todos los que tenemos que perseverar. Y eso nos falta mucho. Perseverancia es clave para obtener milagros, para obtener lo que queremos y pedimos a Dios. No estamos luchando lo suficiente por ello. No nos estamos esforzando lo suficiente. Miren que la palabra de Dios nos enseña hoy que la entrada al reino de los cielos es por la puerta angosta. ¿Qué significa eso? Hay que esforzarnos, hermanos. Pero usted espera que de pronto su problema se solucione solo con hacer un rosario y ya. Pues Dios hace milagros. Pero si hace milagro con el primer rosario, usted sería muy desagradecido si no sigue de la mano de Dios. Luego también es una invitación a perseverar. Hay que perseverar en los buenos propósitos. Hay que perseverar en el camino de conversión. Hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar en la vida sacramental. Óigame, hoy más que nunca hay que perseverar en la oración de batalla espiritual. Sin obsesionarnos, pero lo dice claramente el apóstol Pedro: nuestra lucha no es contra carne ni sangre alguna, sino contra fuerzas espirituales del mal. Pero si queremos la obra de Dios, o queremos ser testigos de la obra de Dios, es necesario perseverar. Miren que el juez, en el texto que le dice a la viuda: voy a absolverla, voy a ayudarle, voy a hacerle justicia para que ya no me moleste más. Miren, voy a decirlo así solo para hacerme entender: pongámonos canzones con Dios. Póngase canzón con... Eso no le molesta a él. Dígale del lado: póngase canzón con Dios. Dígale una y otra vez, todo el tiempo. Así como algunos se ponen canzones conmigo a escribirme que ore por esto, pues usted también póngase allá con Dios. Yo oro, yo le entrego todo eso a Dios, pero es que Dios no se disgusta por eso. Pero si usted ora una vez, si usted está orando para que se le pase el dolor de cabeza y le sigue doliendo y dice: ay no, esto ya no me sirve, pues Dios respeta eso, porque Dios respeta, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Hay que perseverar. Es la táctica del leñador. ¿Cómo es la táctica del leñador? Cuando es con hacha, él no tumba el árbol de un solo golpe. Hay que darle y darle y darle hasta un límite. Y cuando ya, eso es lo que más disfrutan los leñadores, cuando ya está en su límite, él solo toca esos árboles gigantescos y cae. De la misma manera es la oración. Yo aquí le propongo que si usted quiere, escriba en un papel alguna intención, ¿cierto? Y propóngase orar constantemente por esa intención. Hágalo. Haga como hacía Santa Teresa. No deje de orar hasta que consiga lo que quiere de parte de Dios. Amén. Dios hace milagros. Yo les he contado a la señora de 70 años que dije: vamos a hacer una oración por las personas que no tienen pareja. Hoy no la voy a hacer, aclaro, ¿no? Y la señora de 70 años pasó
¿Y saben qué fue lo que me sorprendió de todo eso que les he contado alguna vez? Que de esas 30 que pasaron, la única que consiguió fue ella, para la gloria de Dios. Un aplauso al Señor por eso. O sea, ella tuvo, y es posible. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya me imagino a más de uno diciéndole: Señor, el marido que yo necesito, la esposa que yo necesito. Allá me dijeron que persevero alcanza. Amén. Cuarta razón por la cual no se cumple esa promesa de Dios en nosotros. No porque Él no pueda, sino porque cometemos esos errores. No saber cómo pedir. A veces estamos pidiendo de manera equivocada. A ver, el milagro no viene a través de una orden o de una fórmula. No es así. El milagro, como lo hemos dicho antes, viene a través de la fe. Pero a veces no sabemos pedir. Voy a poner el ejemplo anterior. A veces creemos que lo mejor para nosotros es que nos llegue una pareja y eso nos va a hacer felices. Pero cuidado, porque a veces la pareja no llega para hacernos felices, llega para acabar con la poca felicidad que teníamos. Eso suele pasar. Bueno, a ustedes no, a otra gente que yo conozco. Aquí a ninguno le pasa eso. Pero antes de pedir eso, yo le invito, por favor, a que usted le pida a Dios: Señor, llene mi corazón. Porque si usted tiene muchos vacíos y si además no tiene control de sus deseos, a usted lo van a hacer ñicos en esa relación. Luego, usted no necesita pedir una pareja, sino lo primero que necesita pedir, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que necesita pedir? Llene mi corazón. Ponga en orden allá esos deseos desordenados, para que yo no tenga una relación dependiente. ¿Saben por qué llega más la gente a pedir cita de psicología? ¿Saben por qué? ¿Por qué creen ustedes? Como dice la canción: 1000 pedazos de mi corazón. Porque le rompieron el corazón. Por eso llega la gente. La mayoría llega por eso. Por eso no tenemos el milagro, porque no sabemos pedir. Mire, usted va a pedir hoy por una sanación física, pero yo le diría hoy con toda certeza y seguridad: antes pida la sanación interior. Porque la sanación física es el resultado de la sanación interior primero. Lo mismo la liberación. Si no se hace un proceso, si usted no pide sanación interior, si usted no pide el arrepentimiento verdadero, va a ser muy difícil que usted se libere de esa atadura. Luego, no recibimos porque no sabemos pedir. Que usted quiere una bendición económica, amén, levante la mano los que quieren una bendición económica. Muy bien, gloria a Dios. Pero antes de eso, es importante decirle al Señor: Señor, denos un corazón libre de apegos. Porque no tenemos materialmente, no porque Dios no tenga el poder. Él dice en la palabra: yo puedo hacerlos millonarios de un día a otro. Amén. ¿Cómo les gusta? Pero también dice: pero puedo hacerlos miserables de un día a otro. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor? Yo lo quiero bendecir, porque Dios tiene el poder de darnos materialmente lo que queremos, necesitamos y hasta más. Amén. Pero primero es importante pedirle al Señor que nos libere de los apegos. Tenemos muchos apegos. Nos pasa mucho eso. Entonces usted todavía guarda la envoltura del Coffee Delight que le regalaron en el año 1958. Esa vaina, ¿para qué guarda eso? Ay, no, es que es especial para mí. Si usted llega hoy a la casa y revisa allá en su armario donde usted guarda cosas, revise todo lo que le sobra y usted va a sorprender. Porque tenemos apegos. Nos pegamos de cualquier cosa. ¿Cierto que sí? Y tenemos que, antes de pedir esa bendición material, hay que decirle al Señor: Señor, ayúdeme a tener un corazón libre de apegos. Porque el Señor sí te quiere bendecir, pero Él no quiere que seas esclavo del dinero, ni mucho menos que veas el dinero como tu Dios. Amén. Quinto, hay que superar la herida antes de que ocurra el milagro.
El sufrimiento, la tribulación, la enfermedad, cualquier adversidad que suceda debe convertirse en un motivo para encontrarnos con Dios en lo íntimo de nuestro corazón. ¿Cuándo hemos llorado en una oración? Cuando está pasando algo difícil, tal vez, ¿cierto? Hay otros momentos donde el Señor nos colma de su amor y nos permite expresarle eso. Pero la mayoría de veces, cuando nosotros lloramos es porque sentimos ese peso de lo que sea. Y nos dice el Señor: vengan a mí los cargados, los cansados, los agobiados, que yo los aliviaré. Miren, para que la gracia de Dios fluya en nosotros, insisto, es necesario hacer constantemente esa oración de sanación interior. Esa es una gracia que el Señor nos ha regalado en esta comunidad. Y hemos sido testigos de milagros a través de eso. Muchos de los problemas, estoy seguro de eso, muchos de los problemas en que nos hemos metido es porque hay heridas en nuestro corazón. Entonces hay que sanar. ¿Cuántas veces dijimos la palabra que no queríamos decir? ¿Sí les ha pasado eso alguna vez? Levante la mano a los que les ha pasado eso. Creo que a todos. Uy, yo dije, yo no iba a decir eso. Pero usted, ¿por qué le digo eso a su esposo, a su esposa? Porque hay heridas. Y usted no quiere que su hogar se destruya. ¿Usted por qué le dijo eso a su hijo? Usted no quería. ¿Por qué? Porque hay heridas. Amén. Entonces es necesario superar la herida antes que ocurra el milagro. Miren, si usted es una persona herida, si tiene resentimiento en su corazón contra su familia, por ejemplo, y a usted le llega una bendición económica y le va muy bien y usted está resentido con su familia, lo más seguro es que usted va a empezar a publicar en Facebook la camioneta que se compró, a poner en los estados el restaurante donde fue, el viaje que hizo, y en lo profundo de su corazón, a que vean que yo sí pude salir adelante. ¿Y ese es el querer de Dios? Porque estamos movidos por el dolor, por el resentimiento. Y eso no nos permite disfrutar sanamente de las bendiciones, porque así no se disfruta. La persona envidiosa, la persona herida, no logra disfrutar de las bendiciones. Amén. Por eso es importante superar la herida antes que ocurra el milagro. Sexto, esta puede que no nos guste, pero es necesario saberla. Esta razón por la cual a veces no sucede eso, ese milagro en nosotros, y es porque no es la voluntad de Dios que ese milagro ocurra. Y eso hay que pensarlo. Dice Isaías en el capítulo 55, en el verso 8: porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Hermanos, a veces hay cosas que no se nos dan porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Si usted le está pidiendo a veces a Dios ese trabajo y no sale, y usted oró con el corazón, oró con fe, oró con la certeza de que Dios es grande y no salió, era porque no le convenía. No insista. No insista. ¿Cuántas relaciones sentimentales, y permítame ese ejemplo, se vuelven cíclicas? Y entonces, ¿qué ocurre? Usted tiene un problema con su pareja, ora, le pide a Dios, llora un poquito, pero esta persona vuelve y lo maltrata, o vuelve y la maltrata, y sigues en ese círculo. Y cuando tú vas todo el tiempo círculos, tú no vas para ninguna parte, terminas siendo infeliz, y tú sigues ahí. Y uno escucha cosas terribles. Una vez una pareja donde el señor tenía el corazón muy grande, tenía 5 amantes, hombre, un corazón grande el hombre. Sí, eso, tenía un corazón muy grande ese señor. Por allá en otra ciudad, se me acercó un día en medio de un congreso con su esposa. Oye, y he tenido yo que escuchar esto tan lamentable. Se queda ella mirándolo a él después de que hablamos un momento, oramos. Y ella le dice: bueno, amigo, hagamos algo. Desde que yo no lo pille, todo está bien. Por ahí hay un dicho, no lo recuerdo en este momento. A mí me pasa con los dichos como el chapulín. Ojos que no ven, ¿cómo es? Eso. A mí me pasa como el chapulín. Ojos que no ven, dicen, ¿no? ¡Qué horror pensar en eso!
Y a veces en muchos aspectos de nuestra vida la cosa puede ser cíclica y no salimos de ahí. Y queremos insistir, pero si no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Ni un pelo se cae de la cabeza si no es por la voluntad de Dios. Usted a veces insiste en una relación y usted sabe que va para el abismo, pero usted insiste. Como la señora que me dijo, yo estoy cansada de mi pareja, es un alcohólico de miedo. Señora, ¿dónde lo conoció? En una discoteca. ¿Y cómo estaba? Borracho. Pero eso fue lo que usted buscó. No, pero es que yo pensé que el amor lo cambiaba. Yo oraba la novena, yo sé que yo tengo fe, pero eso fue lo que usted buscó. Dicen por ahí que el que busca. Además que yo digo algo, después de los 25 años, si usted no decide cambiar algo, perdón lo que voy a decir, es porque no se le da eso. Porque los hábitos, después de los 25 años, son muy difíciles de cambiar. Hay que doblar mucha rodilla, hay que hacer mucha oración, hay que pedirle a Dios mucha misericordia. Amén. A veces las cosas no se nos dan porque no nos convienen. A veces las cosas no se nos dan. A veces usted quiere mucho dinero, pero Dios sabe si eso le conviene o no le conviene. Dios sí lo sabe. Usted se puede perder. A veces pasan esas cosas porque Dios sabe más que nosotros. Por eso es importante, para que ocurra un milagro, es decirle siempre al Señor en la oración: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cómo es? Se haga tu voluntad. Pero es que yo la amo, yo lo amo, sí, pero que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, porque Dios sí sabe lo que nos conviene. Amén. Hay algo importante dentro de todo esto, y es el tema de actuar en fe. No solamente debemos creer de palabras, sino debemos creer de obra. Debemos actuar en fe. ¿Cómo debemos actuar? Por allá en algún lugar había una sequía muy grande y todos los cultivos estaban acabando porque no llovía. Y entonces el sacerdote le dijo: vamos a celebrar una misa y los que tengan fe me van a acompañar y le vamos a pedir al Señor que mande la lluvia. Y todos: amén. Y llegó el día de la Eucaristía y esa iglesia a reventar, nunca había nadie en ese lugar. Y entonces el Señor les pregunta: ¿ustedes creen que Dios nos puede mandar la lluvia? Y todos: amén. Y entonces pregunta el sacerdote: ¿quién trajo paraguas? Nadie. Pues no estamos actuando en fe. Tener fe es tener la certeza, tener la seguridad de aquello que se espera. Entonces, si usted le está pidiendo, señora, una buena pareja a Dios, vaya maquillándose en el nombre del Señor. Amén. ¿Pero por qué se ríen? Eso es actuar en fe. ¿Sí o no? Claro. Y así sucesivamente. Porque las cosas de Dios son así. Miren que cuando Jesús hizo milagros, ahí lo dice la Escritura, dice: vi fe en ti y por eso te sané, por eso te liberé. ¿Qué vio Dios en el ejemplo de aquel hombre que fue a pedir por su hijo? Fe. Por eso debemos actuar en fe. Que con nuestros actos Dios vea que sí creemos en Él. Que el Señor nos conceda entonces esa gracia de enfrentar la vida como verdaderos creyentes. Y seguramente Dios va a hacer posible lo que para nosotros parece imposible. Amén. Si esta enseñanza fue bendición para ti, dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a orar con esa certeza. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie un momento. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos mire con misericordia. Cierre sus ojos un momento, levante un poco sus manos al cielo y piense en este momento en qué le va a pedir al Señor. Piénselo bien, que no hay nada imposible para Dios, todo es posible para Él. Mientras vamos entonando ese canto, yo le invito a que lo piense y lo crea. Cree en un Dios grande y verás cosas grandes. Tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra fortaleza. ¿A quién iré si solo tú
tienes palabra de vida. Bendito seas. Alabado seas. Entrégale al Señor tu corazón. Dile en este momento a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Quiero entregarte toda mi vida. Quiero ponerme en tus manos, Señor. Bendito seas. Alabado seas. Mi Salvador, mi Redentor, Toda mi vida la pongo en tus manos. toda mi vida la pongo en tus manos, Señor. Mi sanador, mi redentor, Mi sanador, mi redentor, toda mi vida. toda mi vida la pongo en tus manos, Señor. Sé que me ayudarás, dilo con fe. Sé que me ayudarás Y me levantarás. y me levantarás. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás, sé que en tu presencia me voy a sanar. Sé que me ayudarás, dilo. Sé que me ayudarás Y me levantarás. Sé que conmigo estás. sé que conmigo estás, sé que en tu presencia me voy a sanar. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. Dilo fuerte. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para Se oiga con tu corazón. no hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. No hay nada imposible, no hay nada imposible, si todo es posible para ti. Levanta tus manos. Dile al Señor que crees en su grandeza. Dilo. Dile que crees en su poder. Dile que crees en su misericordia. Que hoy renuncias. Dile: Señor, hoy renuncio a las dudas en mi corazón. Te pido perdón por ello, Señor, por dudar. Te pido, Señor, que aumentes mi fe. Yo creo en ti. Yo espero en ti, Señor. Pídele en este momento. Pide por esa gracia. Pide por ese milagro. No tengas miedo. Cree en un Dios grande y verás cosas grandes. No tengas duda en tu corazón. Él quiere y puede darte más. No tengas miedo. Dios quiere y puede hacerlo.